Buenas tardes, jóvenes. Eh, Continuamos con el capítulo 4. Les envié un video, espero que lo hayan podido ver. En ese video se llevó la parte de la varianza y de la desviación estándar. Esto de la desviación estándar es importante porque ahora vamos a seguir utilizando esa medida. Como continuación, entonces, de la parte que ya se vio en la anterior clase de Zoom y en el video, tenemos lo que se llama el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, se designa con las letras CB mayúscula, coeficiente de variación. Este coeficiente mide la dispersión relativa de grupos de datos, de dos grupos de datos o más, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber qué grupo tiene los datos más dispersos en relación a una característica, quiero comparar entre dos grupos la dispersión de los datos, puedo usar entonces lo que se llama el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación no tiene unidades específicas. O sea, si estoy trabajando con peso, con estatura, no tiene el resultado, no va a ser kilogramos, tampoco va a ser centímetros, metros, nada de eso, ¿no? Es un coeficiente que mide, decíamos, la dispersión relativa. Por lo tanto, el resultado de este coeficiente va a estar en porcentaje. Y de esa manera se dice que no necesita o no utiliza las unidades respectivas de las características que está estudiando, ¿no? Pues otra vez, este coeficiente de variación nos permite comparar la dispersión de los datos de dos grupos que pueden tener diferentes unidades. ¿Está claro? Ahora vemos las fórmulas. Vamos a utilizar, dependiendo de con qué esté trabajando, es decir, dependiendo de si es muestra o población, vamos a tener lo siguiente. Ustedes al ver los símbolos ya tienen que ubicarse para decir si es población o muestra. Tengo esa fórmula y la otra. De acuerdo a los símbolos, por lo tanto, yo veo acá, tengo S, desviación estándar, promedio, muestral, X base. Acá tengo sigma, desviación estándar, mu, promedio. ¿Cuál es la diferencia? Que estos símbolos se utilizan para muestra y estos otros para población. Por lo tanto, para tener coeficiente de variación, para calcular el coeficiente de variación, sea muestra o sea población, sí o sí debo tener la desviación estándar, ya hemos hecho en la anterior clase, y tenemos que tener los promedios, ya sea X barra o mil. Una vez que tenemos esos datos, hacemos la división respectiva, se multiplica por 100 y se tiene el resultado en porcentaje. Otra vez, esto es muestra, ojo, de acuerdo a los, de acuerdo a los símbolos que estamos viendo, muestra y población. Tenemos el siguiente ejemplo para poder calcular el coeficiente de variación. Dice lo siguiente. Una población de estudiantes
tienen una estatura media de 160 centímetros con una desviación estándar de 16 centímetros. A su vez, este mismo grupo tiene un peso promedio de 70 kilogramos y una desviación estándar de 14 kilogramos. La pregunta dice, ¿cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? O también podemos decir lo siguiente, ¿cuál de las dos características presenta una variabilidad, una mayor variabilidad relativa? Esa es la pregunta. Tenemos los datos para saber qué fórmula voy a usar. En el enunciado dice una población de estudiantes. Esta será mi fórmula, ¿no? Si no dijera nada, ya sabemos que es muestra. Pero como dice población, voy a tomar esa fórmula. ¿Qué datos tengo? Hay datos en relación a estatura y en relación a peso. Tengo el promedio de la estatura, desviación estándar de la estatura. Tengo promedio del peso, desviación estándar del peso, ¿no? De la estatura, 160, y de la desviación estándar, 16. En relación al peso, 70 como promedio, y desviación estándar, 14. Tengo dos características, ojo, estatura y peso. Eso significa que voy a hacer dos coeficientes de variación, ¿no? Coeficiente de variación para la estatura. Reemplazamos los datos, va a ser 16 sobre 160%, porque tengo que tener porcentaje. Esto me va a dar como resultado un porcentaje 10%. Y en relación al peso, nuevamente los datos, 14 sobre 70 por 100, eso me da 20%. Ya tenemos los resultados, haciendo los reemplazos respectivos, y observamos ahora. ¿Cuál de los dos grupos tiene mayor variación de datos, variabilidad de datos? Eso vamos a ver acá, el dato mayor, ¿no es cierto? Aquí el 20%. Como el 20% es mayor al 10, entonces decimos, y este 20 corresponde al peso, entonces decimos que la variable peso de un grupo de estudiantes tiene mayor variabilidad relativa en comparación a la estatura. ¿Está bien? Esa es la interpretación, en este caso, del coeficiente de variación. Entonces, se toman dos grupos que no necesariamente van a tener la misma característica, pero van a ser de una misma población, como en este caso, la estatura y el peso es de un mismo grupo de estudiantes, pero tengo estatura por un lado y tengo peso por el otro. Quiero saber cuál de los dos grupos varía o tiene una mayor variabilidad y utilizo el coeficiente de variación para evitar las unidades, ¿no? Aquí serían centímetros, aquí serían kilogramos. Por eso se multiplica por 100 y nos sale en porcentaje. Al final se observa cuál es el dato mayor y ese que tenga dato mayor, esa característica será la que tiene mayor variabilidad, mayor dispersión de los datos en comparación, decimos, a la otra característica. Eso en cuanto al coeficiente de variación. Espero que haya quedado claro este coeficiente. Pasamos a otro coeficiente que también se utiliza en estadística. Me refiero
coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo. Se designa con estas letras. El coeficiente de sesgo, otros también le llaman el coeficiente de asimetría. Este coeficiente de sesgo asimetría, nos indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica. El coeficiente de sesgo indica forman una curva simétrica o asimétrica. Enseguida vemos la fórmula antes de hacer esta aclaración para la interpretación de los resultados. Si el coeficiente de sesgo me da 0, o muy cerca a 0, se dice que es simétrico o simétrico. Bien, ¿no? La curva es simétrica o simétrica. Es una curva normal. Enseguida vemos el gráfico. O acá, si el coeficiente de sesgo me da o varía o está el dato entre 0,01 a 0,10, se dice que es ligeramente sesgado. Ligeramente sesgado. De 0,11 a 0,30 va a ser moderadamente sesgado. Y de 0,31 a 1, marcadamente sesgado. ¿Ya? Entonces nos dan estos valores para que podamos interpretar o saber cómo vamos a interpretar el resultado del sesgo, el resultado de la fórmula que vamos a aplicar para calcular el sesgo. Y esto lo vamos a ver gráficamente para entender. Pueden ocurrir acá 3 situaciones. Pueden ocurrir 3 casos para entender el gráfico. Para tener eso, acá puedo tener lo siguiente, perdón. Este gráfico y acá este. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que estamos indicando acá arriba, decimos lo siguiente. Este es un sesgo negativo. Sesgo negativo. Esto es simétrico o normal. Y este otro es sesgo positivo. Estos datos en este momento es para esto, ¿no? Sesgo positivo. Pero enseguida vemos la fórmula y nos vamos a dar cuenta que estos valores también pueden ser negativos, de acuerdo al resultado que vayamos a obtener. Entonces vamos a hablar de esta parte, ¿no? Simétrico o normal, si me da 0, simétrico o normal, significa que mis datos tienen forma de campana cuando voy a graficar, ¿no? Por eso es simétrico o normal, tiene forma de campana. Si es ligeramente sesgado positivo, esta parte se va a elevar un poco, luego como voy a tener una cola más larga, moderadamente va aumentando esta curva, marcadamente va a ser muy elevado y va a ir bajando, ¿no? Eso entendemos por estas 3.
pero como les digo, también puedo tener negativos estos valores. Entonces, de la misma manera, esta curva va a estar más cargado a este lado cuando sea negativo. Y cuando es positivo, los datos son más cargados a este lado. A comparación de esta, que es una curva o una campana simétrica, ¿no? Entonces, de esa forma se va a ir interpretando el resultado que uno va a tener de acuerdo a los datos que uno vaya a obtener, ¿no? Primero pongamos la fórmula y luego hacemos el ejemplo. Estamos en el coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo es la sumatoria de x b menos x barra al cubo por f b, todo dividido n, y todo esto dividido s al cubo. Coeficiente de sesgo. Esa es la forma. ¿Ya? Para aclarar, para que no haya confusiones, aclaramos esto. Aunque ya ustedes saben qué significa, pero siempre puede haber alguna duda. X sub y. También aclarar que el coeficiente de sesgo y el siguiente coeficiente lo vamos a trabajar solamente para datos agrupados. Coeficiente de sesgo, entonces, X sub y, punto medio o marca de clase. Punto medio o marca de clase. Y luego tenemos X barra. Ya sabemos, promedio o media aritmética. F sub i, frecuencia absoluta. N, total de datos. S, esta S está en el video, ¿ya? Ejercicio para obtener S. S es desviación estándar. Como vemos aquí una S, pues puedo decir que esta fórmula es para muestra, ¿no es cierto? Yo veo acá un sigma y aquí una mu, entonces es población. Bueno, ya tenemos la fórmula. Y hagamos un ejercicio en relación a este coeficiente. El ejercicio dice lo siguiente. Se toman datos de la estatura de 40 estudiantes y se solicita calcular el coeficiente de sesgo, ¿no? Para ello nos dan los siguientes datos. No nos están dando todos los datos, la dispersión, todo el grupo de datos, porque no hay tiempo, vamos a decir, para estar buscando un dato mayor, dato menor, para hacer el cálculo del pico, ¿no? Por esa razón, solamente nos dan ya en la tabla algunos datos, para que nosotros podamos trabajar. Estos datos que estoy colocando, tenemos que saber qué datos son, ¿no es cierto? En este caso, estamos trabajando con, estas no son las clases, ¿no? Ya se van ubicando, jóvenes, estas no son las clases. Estos son los LBC. LBC significa límites verdaderos de clase. Estamos con esos datos, ¿no es cierto? Bueno, vamos teniendo otros datos. Aquí un momentito. Aquí es un 3, ¿no? 173. Ya, ahora sí. Tenemos F sub i.
F sub I va a ser 2, 4, 11, 14, 5 y 4. Sumando esto me da 40. 40 datos. Luego, observo la fórmula, solo eso nos da, no nos dan más datos. Observo la fórmula X sub I, observo no tengo X sub I. Lo primero que debo hacer es calcular X sub I. Como no tengo las clases, pero tengo las clases verdaderas, puedo utilizar de la misma manera. Vamos sumando y dividiendo entre 2. Se va sumando y se va dividiendo entre 2. Voy a tener los siguientes datos. Sumando y dividiendo entre 2. Sumamos, dividimos entre 2. Y ya tengo X sub I. Luego observo, necesito X barra. No tengo X barra. Les recuerdo la fórmula para X barra de datos agrupados. Eso significa que debo hacer esta columna, ¿no? Datos agrupados. X sub I por F sub I. Vamos multiplicando los datos. Si algún error me dicen, por favor. Puedo ver algún signo o algún dato que no esté correcto. Vamos copiando, vamos multiplicando los datos para tener esa columna. Una vez que tengo esta columna, tengo que sumar. Sumamos eso y me da 16.580. ¿Para qué hice esa columna? Para hallar X barra, porque necesito X barra. Ese dato lo vamos a colocar acá. X barra va a ser igual a 6.580 dividido N. N es 40. Por lo tanto, X barra me da 164,5. Estamos hablando de estatura de jóvenes, de estudiantes, entonces se supone que esto es centímetros, ¿no? 164,5 centímetros. Ya tengo X base. Ya tengo X base. Ahora necesito S. S dijimos que es desviación estándar. De acuerdo a la fórmula de la desviación estándar que está en el anterior, en el video, debo hacer X sub I menos X base. Debo hacer esa columna. Es decir, X sub I menos X base. X sub I menos X base. Voy restando, respetando los signos. Los primeros datos son negativos para luego tener los otros datos que van a ser positivos. He hecho la diferencia. Estoy calculando desviación estándar, ¿ya? Según la fórmula de la desviación estándar, es esta diferencia ahora lo elevo al cuadrado y de esa forma me evito los negativos. Entonces, todo lo negativo elevado a una potencia par se vuelve positivo, ¿no? Tengo acá, haciendo la multiplicación o elevando al cuadrado, tengo esos datos ya positivos. Vamos multiplicando y me dan esto. Hasta ahí sería para datos no agrupados, pero estoy con datos agrupados porque tengo clases, FI, etc. Me falta una columna más, que es X sub I menos X barra al cuadrado por F sub I. Otra vez estoy haciendo para
calcular la desviación estándar. Ahora, este resultado tengo que multiplicar por 2, esto por su frecuencia. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Esto me sale, estos resultados, estoy multiplicando por f sub i. Me dan esos resultados. Espero que no haya ningún error. Hasta acá. Una vez que tengo esto, sumo. Se suma esos valores, me va a dar 1560. Estoy haciendo otra vez, para calcular la desviación estándar, que primero se hace la varianza. La varianza es igual a 1560 sobre n. Estoy con muestra por los símbolos, porque se tomó un grupo de estudiantes del total. Entonces, esto va a ser 39, ¿no? n-1, 39. La varianza, entonces, me da 40. Pero yo no quiero varianza, quiero desviación estándar. Paso al otro lado a sacar la raíz. Y la desviación estándar, entonces, es 6,32. Ya tengo la desviación estándar. Ya ahora sí puedo ver la fórmula y aplicar. ¿Qué tengo que hacer? X menos X va a elevar al cubo. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Otra columna acá para elevar al cubo. X b menos X barra elevado al cubo. Y ya tengo aquí X sub i menos X barra, ¿no? Cada uno de estos resultados los elevo al cubo. Ojo, si tengo negativos elevado al cubo, sigue siendo negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una potencia impar. Entonces no se vuelve positivo, sigue siendo negativo. Por lo tanto, aquí tengo 3 negativos, aquí voy a seguir teniendo los 3 resultados negativos. Entonces le vamos al cubo, voy a tener 24, 60 y 38. Primer dato, el segundo, 614,2, 42,88. Y los otros son positivos. Acá es 38, 274,62. Y el último dato, 1520,88. Pero en la fórmula me dice que esta diferencia elevada al cubo tiene que estar multiplicado por su frecuencia absoluta, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la fórmula acá. Pues me falta hacer la otra columna, que va a ser x b menos x barra al cubo por x. Esa es la que tengo que hacer, ¿no? Hacemos la multiplicación por FI, cada uno de estos por FI. Seguimos teniendo 3 negativos. Vamos multiplicando esos datos. Y tenemos esos negativos. Ahora no, tenemos los positivos. De la misma manera, espero que ustedes realicen el mismo ejercicio y comprueben los resultados. Y el último dato, 60, 83,52. Ahora tengo que sumar, porque eso me dice la fórmula sumatoria. Ojo, aquí tengo negativos. Entonces, primero sumaré los negativos, el resultado negativo. Sumaré los positivos, signo positivo, y luego haré la diferencia, ¿no? O sea, ahí hay en realidad una resta que hay que hacer.
Esto me da negativo 344,92. Y ya tengo todo el numerador. Vamos a reemplazar acá, voy a borrar esto. Si acaso noto acá el promedio, es 164,5. Y reemplazamos en esta fórmula todo el numerador, negativo 344,98. He dividido 40. En todo sobre S 6,32 elevado al cubo. No se van a olvidar. Y hacemos todas las operaciones respectivas. Y esto me da menos 0,034. Ese es el resultado final. Menos 0,034. Si observan sus resultados que les di en principio, antes de comenzar el ejercicio, para ver cómo es, cómo vamos a interpretar o cómo es el gráfico en realidad de estos datos, nos ubicamos en la primera parte, ¿no? De 001 a 010. De 001 a 010 está el 0034, pero en nuestro caso es negativo. Entonces decimos que los datos forman una curva ligeramente sesgada. Ligeramente sesgada. Ya no vamos a necesitar estos datos, voy a hacer el gráfico. Ligeramente sesgada, ¿qué significa? Tenemos que graficar. Ligeramente sesgada, pero negativo. Esto va a ser algo así. Que no sea muy larga nuestra curva. Como es ligeramente sesgada, entonces se va un poquito para atrás, ¿no? Negativo. Esta es nuestra curva para estos datos que tenemos. No es una curva normal, no es en forma de campana, sino más bien es un poco sesgado hacia este lado. Los datos están cargados hacia este lado porque nos salió negativo. Entonces decimos, las estaturas de un grupo de estudiantes forman una curva, esto es asimétrica. Una curva asimétrica ligeramente sesgada. Así sería la interpretación. Ligeramente sesgada. ¿No? Y se hace este gráfico. Eso en relación al coeficiente de sesgo. Otro coeficiente que también se utiliza acá en estadística es el coeficiente de kurtosis. El coeficiente de kurtosis se designa con una K. La fórmula es muy parecida, por eso no estoy borrando toda la fórmula. Solo varía en los exponentes. Esto es K y esto elevado a la cuarta. Ahora, ¿qué mide el coeficiente, la kurtosis? ¿Qué nos mide la kurtosis? Este coeficiente nos indica si la curva es normal, es elevada o es aplanada. Eso nos va a decir, ¿no? La kurtosis nos indica si la curva que forman los datos es una curva normal, es una curva elevada o es una curva aplanada. Si nosotros observamos la fórmula, esto está elevado a la cuarta, tengo aquí la diferencia acá. Si yo quiero hacer para este ejemplo, aquí tengo que aumentar, ¿no? X sub i menos X barra a la cuarta, y la última, X sub i menos X barra a la cuarta por ejemplo.
tendría que ser esas dos columnas. Y como esto está elevado a la cuarta, significa que todos estos negativos se van a volver positivos. Positivos y voy a sumar. Y voy a obtener acá un resultado. Ahora en relación al resultado, en relación a cómo se interpreta este coeficiente, tenemos lo siguiente. Nos dicen si K es igual a 0,263, se llama mesocúrtica o normal. Si K es mayor a 0,263, la curva es leptocúrtica. Enseguida vemos el gráfico leptocúrtica. Y si es menor a este dato, el gráfico se llama platicúrtica. Ahora esto vemos en forma gráfica. Estoy hablando de tres curvas o de tres gráficos. En la primera mesocúrtica significa que va a tener forma de mesocúrtica. La parte central es más elevada. La platicúrtica curva es aplanada. ¿Ya? Esto significa que esto es mesocúrtica o normal. Esto es lepto y esto es plano. ¿No? Hay diferencia, ¿no es cierto? Esto forma una forma de campana, esto mucho más elevado a la parte central, leptocúrtica, y en la platicúrtica, la curva es más aplanada. Otros autores dicen la curva es achatada. Entonces, para que ustedes practiquen, pueden calcular el coeficiente de kurtosis para este ejemplo que estábamos haciendo, ¿no? Completando esos dos. La vida ¿Ya? Con esto terminamos el capítulo 4. Hasta acá es el examen, la próxima semana. Una aclaración. Más tarde se les va a habilitar la práctica de este capítulo. Es una práctica de este capítulo. En el capítulo 3 han hecho 3 actividades. Con esta práctica de ahora va a ser 4 actividades. Esta práctica lo van a subir cuando realicen, cuando lo hagan, lo van a subir a la plataforma. Hay un icono que dice tarea. No me van a mandar al WhatsApp, todo ahora en la plataforma. Si alguien tuviera mucho problema en mandar a la plataforma, recién me puede mandar al WhatsApp. Pero todo tiene que estar en la plataforma para que el director también vea las prácticas que están mandando. Luego, en el examen, por instrucción de la universidad, en el examen también va a haber otra práctica, ¿no? Igual que el primer parcial. Recomendación, esta práctica que se va a mandar más tarde, por favor háganlo lo más antes posible. No esperen tiempo porque se va a colapsar, van a tener muchas prácticas con las otras materias, con la nuestra. ¿Y alguna consulta, joven? Si todo está bien, entonces nos estaríamos